Hey chicos, ¿qué tal? Ahora revisaremos un problema de razonamiento matemático del tema de suficiencia de información. Se tiene la siguiente figura. Determine el área del triángulo ABC. Información brindada. Primero, BM es una mediana de valor 10 centímetros. Segundo, la medida del ángulo C es igual a 53 grados. Para resolver el problema, A, la información 1 es suficiente, B, la información 2 es suficiente, C, es necesario utilizar ambas informaciones, D, cada información por separado es suficiente, E, falta información. Entonces, en el problema nos piden determinar el área del triángulo ABC. El triángulo ABC viene a ser el triángulo grande. Ya queremos calcular el área de este triángulo, así que debemos recordar la fórmula para hallar el área de un triángulo. Recuerden que el área de un triángulo es igual a un medio del producto de la base por la altura, o la base por la altura entre 2, ¿no? Entonces nosotros necesitamos conocer la base y la altura para poder hallar el área del triángulo. Como este triángulo es un triángulo rectángulo, el ángulo de 90 grados es el ángulo B, entonces los catetos vienen a ser la base y la altura. Aquí tenemos que un cateto vale 12. Este cateto puede ser la base. Entonces nos falta el valor del otro cateto, que vendría a ser la altura. Y para determinar el valor del otro cateto, vamos a tener que hacer uso de la información brindada por el problema. Vamos a empezar analizando la información que nos da el punto 1. Nos dicen que el segmento BM es una mediana que vale 10 centímetros. Entonces el segmento BM vamos a marcarlo y vamos a poner que vale 10. Ahora, a partir de ese dato vamos a tratar de determinar el valor de la altura. Y para ello tenemos que recordar una propiedad relacionada a la mediana. A ver, lo vamos a escribir por aquí. Es el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. Ese teorema nos dice que en todo triángulo rectángulo, si nosotros trazamos la mediana relativa a la hipotenusa, recuerden que la mediana viene a ser el segmento que parte de un vértice y va a la mitad del lado opuesto. O sea, quiere decir que la hipotenusa se divide en dos partes iguales. El teorema de la mediana nos dice que la longitud de esa mediana es igual a la mitad de la hipotenusa. Entonces, si usamos el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa en el triángulo ABC, el segmento AM debe medir igual que el segmento MC, porque M es punto medio, ¿no? Y por el teorema de la mediana, esas distancias deben valer igual que la longitud de la mediana, que es 10. Entonces aquí lo que hemos conseguido es la hipotenusa del triángulo ABC. La hipotenusa valdría 10 más 10, ¿no? Valdría 20 unidades. Y con el cateto BC ya podemos hallar el otro cateto del triángulo, aplicando el teorema de Pitágoras. Si la hipotenusa vale H y los catetos valen A y B, entonces el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Entonces, usando ese teorema en el triángulo ABC, tenemos que la hipotenusa, que es 20 al cuadrado,
debe ser igual a la suma de los catetos al cuadrado. Un cateto vale 12 y el otro cateto, que va a ser la altura del triángulo, no sabemos cuánto vale, así que vamos a ponerle X. Y por tanto, a partir de esta igualdad ya podemos determinar el valor de X, ¿no? Simplemente hay que despejar. X vendría a ser la raíz cuadrada de 256 y eso es igual a 16, ¿no? Entonces la altura del triángulo vale 16 centímetros. Por tanto ya podemos hallar el área del triángulo ABC. El área del triángulo va a ser igual a 1/2 de la base, que vale 12, y la altura, que vale 16. Aquí podemos simplificar. Mitad de 2,1, mitad de 16, 8. Entonces el área del triángulo va a ser igual a 12 por 8, 96. ¿Ya? Como las unidades de las longitudes están en centímetros, el área queda en centímetros al cuadrado. Y entonces con la información 1, sí hemos podido calcular el área del triángulo. ¿Ya? Entonces vamos a ponerle aquí un check. Ahora vamos a analizar el segundo punto. Vamos a ver si con esta información podemos calcular el área del triángulo. Vamos a borrar estos datos porque esos pertenecen a la información 1. ¿Ya? Lo único que conocemos es que el triángulo es rectángulo, que un cateto vale 12. Y bueno, aquí lo que nos dicen es que la medida del ángulo C vale 53 grados. Ya, entonces este ángulo vale 53 grados. Entonces con ese dato adicional vamos a ver si es que podemos calcular el área del triángulo. Recuerden que para hallar el área del triángulo necesitamos conocer la base y la altura, ¿no? Y de esos dos datos ya conocemos uno, ¿no? Conocemos que un cateto vale 12, que puede ser la base del triángulo. Y nos falta conocer el otro cateto. Bueno, como nos dan el ángulo, que es 53 grados, y ese ángulo pertenece a un triángulo notable. A ver, vamos a escribir por aquí el triángulo notable de 37 y 53 grados. En el de 37 y 53 grados, los lados son proporcionales a 3, a 4 y a 5. Entonces, si ustedes conocen un lado y un ángulo del triángulo, pues es fácil determinar los demás lados. Simplemente tienen que guiarse por la proporción. Entonces, nosotros sabemos que un lado es 12, ¿ya? Ese lado se opone al ángulo de 37. ¿Ya? Este ángulo debe valer 37 porque el otro ángulo vale 53 grados. Y el lado que se pone a 37 sabemos que es proporcional a 3K. ¿Ya? Si este lado es proporcional a 3K, como el lado vale 12, K debe valer 4, ¿no? Para que nos dé 12. Entonces el otro cateto es proporcional a 4K. Ya, el que se pone 53, pero como K vale 4, este lado debe valer 16. Anteriormente también hemos hallado que ese lado que le habíamos llamado X valía 16. Conociendo ese lado ya podemos calcular el área, ¿no? Nos va a salir el mismo valor, 96 centímetros cuadrados. Por tanto, podemos afirmar que con la información 2 también se puede resolver el problema, ¿sí? Sin conocer la información 1, solo con la información 2. Ahora, la respuesta a la pregunta del problema se encuentra en la alternativa D. Cada información por separado es suficiente, ¿sí?
Con la información 1 hemos podido hallar el área del triángulo y también con la información 2. Por eso cada información por separado es suficiente para resolver el problema. Bien chicos, cualquier duda que tengan con la solución del problema, dejarla abajo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Chau.